Amados, sean ustedes bienvenidos a este devocional, una cita con la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles acerca de 5 funciones ejercidas por el Espíritu Santo en nuestra vida. Y el texto del día es el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 4 al 15. Vamos a dar inicio a esta lectura de la palabra de Dios. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo he dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces nos está hablando mucho de esa tercera persona que es tan importante, y es una persona divina, no es una persona humana, porque es que muchos creen que el Espíritu Santo, por no ser persona humana, no es persona, pero lo que hace a un individuo persona no es su cuerpo físico, lo que nos hace persona es la personalidad. Y el Espíritu Santo tiene personalidad, Él tiene mente, voluntad y emociones. Hay personas que son muy limitadas en cuanto al conocimiento del Espíritu Santo y ven manifestaciones, pero no se apropian de ellas. Por ejemplo, en Hechos 19, versículo 2, dice la palabra que algunos discípulos de Juan el Bautista solo tenían conocimiento del bautismo en agua de arrepentimiento, pero no de la existencia del Espíritu Santo. Y por eso se estaban perdiendo muchas bendiciones como el Espíritu Santo lo sabe dar. Y llega Pablo y les habla y les dice: recibiste al Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos dijeron: ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Es que cuando una persona o cuando alguien desconoce la existencia del Espíritu Santo, o de pronto creen en que el Espíritu Santo es algo diferente, una fuerza activa o algo, ellos se están perdiendo las bendiciones grandes. Se están perdiendo de que el Espíritu Santo llegue a la vida de ellos. Los discípulos antes de la venida del Espíritu Santo eran temerosos, ignorantes, inseguros, sin palabras, sin unción, sin un propósito definido, pero después de la venida del Espíritu Santo fueron ya otras personas. Ya no les daba temor de los azotes ni de las prisiones, y todo porque tuvieron un encuentro con Él en el aposento alto. Y es que tu vida no es la misma cuando se tiene un encuentro con esta maravillosa persona. Vamos a mirar 5 formas del Espíritu Santo obrar en nosotros. La primera forma es que Él obra en la conversión. En el versículo 5 de Juan capítulo 16 dice que Jesús volvió al Padre porque de allí había salido. Él estaba ya en el trono de la gloria. Vino, se hizo hombre y regresó nuevamente a ese trono. Nosotros también salimos del corazón del Padre, pero por causa del pecado nos apartamos de Él. Y es hora de que cada uno vuelva al Padre. A esto se le llama conversión. Pero esa conversión no se logra por nuestras propias capacidades. Es necesario que el Espíritu Santo obre en nuestra conversión para volvernos a Dios. El que resiste a la conversión, al Evangelio, también está resistiendo al Espíritu Santo. Y los que lo resisten cometen un pecado muy grande contra Él. Pues ahí ya queda poco que hacer.
pues no va a llegar la salvación a aquella persona. Y es porque a la vez están resistiendo a la voz de Dios y a la persona y obra redentora de Jesús. Por eso Esteban empieza a hablar de la resistencia al Espíritu Santo en Hechos 7:51, diciendo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros siempre está resistiendo al Espíritu Santo. En Hebreos 3:7-8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. El Espíritu Santo empieza a hacer la obra en el corazón de cada persona en el momento en que se recibe el Evangelio de Cristo y se cree en él. El Espíritu Santo es el único que entra a nosotros sin hacernos ningún daño, porque Él no lastima ni esclaviza, sino que produce un bienestar, una paz, un gozo, una tranquilidad. En cambio, el espíritu demoníaco es diferente. Él atormenta y controla la voluntad. Hay grupos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa por ignorancia, y cuando Él opera un milagro le atribuyen a Satanás ese milagro, porque dicen que esos milagros solo eran para el tiempo de Jesús. Y a lo mejor dicen, como lo dijeron los fariseos a Jesucristo: por Belcebú echa fuera a los demonios. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, y ahí es cuando Jesucristo dice que todo pecado les es perdonado en esta vida, pero que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es ni perdonada en esta vida ni en la otra. Es muy delicado hablar del Espíritu Santo. ¿Cómo se atreven estos grupos a decir que eso es una fuerza activa? ¿Y cómo se atreven a decir que los milagros eran solo para el tiempo de Jesús, y cuando ocurre una manifestación, un milagro, le atribuyen eso a Satanás? Cuando se habla mal de él o se resiste, inmediatamente se está contristando al Espíritu Santo. En el momento de nuestra conversión empieza a morar en nosotros. Nos sella como símbolo de pertenencia, de que somos suyos. Nos da las arras de nuestra herencia. Él es nuestra garantía de salvación. Nos hace hijos de Dios al venir a morar en nosotros. Eso es recibir el ADN del Padre a través del Espíritu Santo. Y miremos la segunda función que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Él obra en la consolación. Versículo 7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. La palabra consolador se deriva de la raíz griega paracleto, que significa uno que está al lado del otro, para ayudar, para llevar las cargas. El Espíritu Santo está al lado nuestro y en Él podemos confiar, con Él podemos contar para todo. Hay muchos que dicen ser amigos, pero no son personas confiables. Sin embargo, el Espíritu Santo está a nuestro lado para enseñarnos. Con Él debemos tener una comunión estrecha. El nombre Paracleto le da personalidad. Es un pronombre personal, definiéndole un oficio específico, el de consolar. Por eso es que digo, ¿cómo es que hay personas que dicen que es una fuerza activa? El consolador es aquel que nos aconseja, es aquel que quiere lo mejor para nosotros, es aquel que intercede al Padre por nosotros, como lo dice Romanos capítulo 8:26. A pesar que nos consuela, muchas veces nosotros lo contristamos con iras, con desobediencia, con amargura. No siempre tenemos a una persona que nos consuela. Sin embargo, el Espíritu Santo lo hace. Hay una persona encargada de llevar nuestras cargas, y esa persona se llama el Espíritu Santo. Él lleva las cargas pesadas nuestras. Debemos ayudarnos con las cargas. Eso está bien. La palabra de Dios dice que sobrellevar las cargas los unos a los otros. Pero hay que tener cuidado de no convertirnos en el Espíritu Santo, porque nos enfermamos. Mire lo que hizo Moisés. Él delegó funciones porque si no se enfermaba. Tercera función del Espíritu Santo en nosotros. Él obra en la convicción. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que Él convence en tres circunstancias: en el pecado,
en la justicia y en el juicio. En el pecado, Él hace tomar conciencia a las personas de que somos pecadores, que se está en desobediencia para llevarnos a una conversión. Nosotros no somos los que hacemos la obra en una persona. Nosotros no somos los que convencemos. Nosotros persuadimos. Es el Espíritu Santo quien convence. Él es el que cambia al drogadicto. Él es el que cambia a la prostituta. Él es el que cambia a las personas adúlteros. Ese es el Espíritu Santo que con su presencia nos da poder, y el pecado ya no se enseñorea de nosotros, sino que nosotros nos enseñoreamos acerca del pecado. Nuestra tarea es orar para que sea el Espíritu Santo quien actúe con convicción en ellos. El Espíritu Santo rompe con toda incredulidad. Y de justicia, porque yo voy al Padre. Donde Jesús se hubiera quedado en la sepultura, la justicia no se hubiera cumplido. Cuando Jesús asciende al cielo, nos está confirmando que el Padre hace justicia y que Jesucristo ha sido recibido en gloria. El Espíritu Santo nos enseña la voluntad de Dios y nos capacita para que vivamos cumpliendo la palabra. Y de juicio por la muerte de Cristo en la cruz, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya fue derrotado. Colosenses 2, 14 y 15. Dice las Escrituras que Jesucristo exhibió públicamente todas las potestades, cancelando el acta de decretos que nos había sido contraria. Miremos la cuarta función que ejerce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él obra en la capacitación. Versículo 13. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Capacita a la persona. Jesucristo tenía muchas cosas que enseñar en ese momento, pero los apóstoles no la podrían sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él capacita para sobrellevarlas, les dice el Señor. ¿Y cómo nos capacita? Primero, enseñándonos la verdad, para que no caigamos en ningún error, sino Él es el autor de la Biblia. Sabemos que la Biblia tiene 40 autores, personas, siervos de Dios, muy ungidos, inspirados por el Espíritu Santo, pero el principal autor es el Espíritu Santo, y Él nos libra de caer en contradicciones, en herejías. Es el Espíritu Santo. Cuando alguien se sale del orden del Espíritu Santo, empieza a caer en todos estos errores doctrinales. Él es el autor de la Biblia. El Espíritu Santo nos da comprensión para entender la palabra. Segundo, Él nos guía a la verdad. Él nos direcciona en todo lo que debemos de hacer, oyendo lo del Padre y lo del Hijo. Él nos hará saber todo lo que oiga de Jesucristo. Y miremos la quinta y la última función que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Él obra en el carácter. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo produce en nosotros cambios, transformaciones en los comportamientos, en las conductas, en las actitudes, en los pensamientos, en las palabras, para hacernos como Jesucristo. Todo lo que el cristiano es debe reflejar el señorío de Cristo. Él reproduce en nosotros el carácter de Cristo. Graves en esto, el Espíritu Santo produce en nosotros el carácter de Cristo. Eso es lo que usualmente llamamos el fruto del Espíritu Santo. El proceso de transformación y cambio se inicia en la mente. El Espíritu Santo reproduce los pensamientos de Cristo en nosotros por medio de la palabra de Dios. Y como conclusión, todos los cristianos tenemos derecho a la promesa del Padre. Y con un anhelo ardiente se debe de buscar esa promesa. Como cristianos debemos de facilitar el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos de ser sensibles a su voz y no endurecer el corazón cuando Él nos hable. Pongamos todo bajo su control. Padre, yo te doy gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, en esta hora. Gracias, Señor amado, por todas esas bendiciones que nos das a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la mayor bendición que tenemos, Señor. Es la bendición espiritual más grande, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, que seas tú llegando al corazón de los que no te tienen.
que seas tú morando en cada uno, sellándolo, Señor amado, porque tú eres el sello, tú eres la garantía de nuestra salvación. A ti te alabamos, Señor, y te exaltamos. Yo te pido, Señor amado, que aquellos que están tristes en este momento por alguna circunstancia, seas tú consolándolos, Señor, porque tú eres nuestro consolador, tú eres nuestro paracleto, tú eres lo mejor, Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por llenarnos de ti, Señor. Señor, muchas gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Dios los guarde. Para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.